¿por qué muchas situaciones en nuestra vida, sobre todo con nuestras familias, de pronto pues pareciera que el diablo se enseñorea de nuestras familias? Y la pregunta más obvia es ¿por qué, verdad? ¿Por qué? Fíjese que de las familias que hay en el planeta, yo creo que las familias que más sufren son las familias cristianas, porque tenemos que ir a acoplarnos, o sea, no podemos dejar los principios de Dios, pero al mismo tiempo tenemos que ir caminando dentro de este gran mundo. Y este mundo pues tiene muchas formas de desarrollarse y de avanzar en el tiempo. Pero nosotros como hijos de Dios, bueno, nosotros vamos a estar en la presencia del Rey. Primera de Samuel, capítulo 15. Y siempre escogemos este versículo porque ilustra bien, muy bien, ilustra demasiado bien pues la forma o el pensamiento que Dios tenía acerca de un rey que había sido malvado en contra de su pueblo, que este rey se llamaba Amalek. Y cuando Israel está cambiando su forma de gobierno, están pasando de la teocracia a la monarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que Israel tuviera su primer rey, el pueblo de Dios se regía por profetas, por jueces, por sacerdotes, pero llegó el momento en que Israel dijo basta. Nosotros, al igual que todas las naciones del mundo, queremos tener un rey. Y se lo dijeron al hombre de Dios que estaba en funciones en ese tiempo, que este hombre era Samuel. Le dijeron, nosotros también queremos, como todas las naciones del mundo, queremos un rey. Así que queremos un rey, danos un rey. Y Samuel pues se sintió triste, ¿verdad? Porque pues sintió que lo estaban haciendo a él a un lado. Sin embargo, cuando él llega y se refugia en Dios y le dice, Señor, están pidiendo rey, dice, tú no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y si quieren rey, les vamos a dar un rey. Y entonces el Espíritu del Señor habla en este caso con Samuel, y bueno, pero ¿quién puede ser nuestro rey? Y el Espíritu Santo los lleva hacia un hombre que se llamaba Saúl. Y le dijo, a este me lo vas a ungir, él va a ser el primer rey de Israel. Pero hazle saber al pueblo que este rey se va a enseñorear de ellos, este rey va a pedir lo mejor de sus tierras, este rey va a pedir impuestos, este rey va a pedir esto, pero si eso quieren, eso les vamos a dar. Como ahorita estamos. Bueno, hoy vamos a hablar entonces precisamente sobre voz de llanto en la retaguardia del campamento. Mire lo que dice esta palabra. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía ¿de dónde? De Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Hasta ahí nada más, puso emboscada en el valle. Yo les decía que este pasaje por demás es un pasaje difícil de explicar para las personas que no conocen a Dios, porque normalmente la idea que nosotros tenemos de Dios es que Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Sin embargo, este pasaje pareciera que no es el mismo Dios del que estamos hablando,
porque aquí él le está diciendo a su primer rey: yo quiero que tú vayas a donde está Amalek y quiero que lo destruyas y que lo acabes por completo. Quiero que lo acabes, quiero que traigas juicio sobre él y que mates ovejas, camellos, todo lo que tú encuentres en ese pueblo, quiero que lo destruyas. Pero no solamente los animales, también quiero que destruyas a los hombres, a las mujeres. Y algo que de pronto surge así como hasta en nosotros mismos, mire, dice: a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos. O sea, acaba con ese pueblo. Y nosotros nos ponemos a pensar y decimos: ¿realmente este es un mensaje inspirado de Dios que está en la Biblia? O sea, ¿cómo puede ese Dios del cual nosotros decimos que es un Dios de amor, cómo puede Él mandar a su primer rey que vaya y que le haga guerra a Amalek? ¿Por qué causa Dios toma esa decisión? Y si tú no supieras nada de Dios y no supieras nada de Israel, no supieras nada de nada con respecto a Dios, pues les aseguro que por lo menos a mí en lo personal sí me dejaría pensando. Quizás hasta como que me traumaría yo y diría: caray, ¿qué clase de Dios es este? Porque la orden es contundente: mata todo lo que encuentres. Y a mí en lo personal, lo que de pronto sí siento en mi corazón cuando dice hombres, mujeres, niños, y dice: y aún a los de pecho. Y la pregunta, si alguien nos preguntara a nosotros: ¿qué pues con eso? ¿Ese es el Dios de amor del que ustedes hablan? ¿Ese es el Dios de amor del que tanto se divulga en todo el mundo? ¿Ese es el Dios de los cielos? ¿Ese es el Dios creador? Para eso tendríamos que entender primero una palabra que se llama autoridad. Si nosotros no supiéramos esa palabra, no conociéramos esa palabra, nos resultaría muy difícil poder entender ese pasaje. ¿Qué significa autoridad? Bueno, la palabra autoridad es un vocablo que en griego es exousia, con X. Exousia, E-X-O-U-S-I-A, exousia. Y exousia, si tú lo transliteras del griego al español, significa, fíjate lo que significa: poder legítimo que se ejerce sobre algo o alguien que es de nuestra propiedad. Poder judicial, poder legal que se ejerce sobre algo o alguien que es de nuestra propiedad. Así que si, por ejemplo, tú estás en tu casa y de pronto le dices a tu esposa: ¿sabes qué? Estos zapatos se van a la basura. ¿Pero por qué? Ya no los quiero. A lo mejor tú dices: bueno, mejor los regalamos, ¿no? Pudiera ser, pero la determinación tuya es: yo ya no los quiero. ¿Por qué no los quieres? Porque ya no me sirven. A mí ya no me sirven. Y en ese momento, pues tú puedes hacer con lo que tú tienes lo que tú quieras. Tú puedes venderlo, regalarlo, quemarlo, porque es tuyo. Entonces, miren, dice la Biblia: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en el Salmo 19:1 hay un pasaje hermoso que nos habla de la gloria de Dios, de lo que es la creación. Y miren, dice, ¿cómo dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la ¿qué? La obra de sus manos. O sea, Él es el creador. Y Él es el que dicta las leyes en el universo, no solamente en la tierra, porque nuestro Dios es Dios en la tierra, pero nuestro Dios también es Dios en los cielos. Y Él es el que hizo todas las cosas. O sea, todo lo que Él hace, todo lo que Él ha creado está bajo su poder y su dominio. Y Él dispone de este universo como Él quiera, porque Él es el creador y Él es el que fija la forma como se tienen que regular todas las cosas. Por ejemplo, usted ha visto que un día el sol no salga. Bueno, a lo mejor aquí en Canadá sí, no muchas veces. Pero no me refiero a que no salga porque, aunque en Canadá no salga el sol así como lo vemos en otras latitudes del planeta, es decir, que brille con intensidad y que haga calor, pero, perdón, sí sale.
porque si no saliera estaríamos como ahorita, a oscuras. Entonces, aunque no brille, sabemos que el sol está ahí porque se hace de día. Pero yo le pregunto a usted, ¿algún día en todos los días de su vida usted ha visto que el sol falle? Es decir, que no acuda a la cita, es decir, que desobedezca la orden de Dios. Nunca. Mientras dure la forma de la tierra como está, el sol va a salir, o sea, el sol es obediente a la ley que Dios le ha puesto. La tierra es obediente, el cosmos es obediente. Entonces todo lo que Dios ha hecho, lo hizo con un propósito. Pero cuando eso deja de funcionar, entonces no sirve para nada. Es como, por ejemplo, también Dios le dice a los cristianos, ustedes son la sal de la tierra. Pero si esa sal pierde su sabor, o sea, si esa sal pierde la esencia de lo que es, entonces ¿para qué quiero la sal? No me sirve. Yo la hice con un propósito, pero si esa sal deja de ser sal, entonces ya no es sal, entonces ya no me sirve. Y como es mío, yo puedo hacer con eso lo que yo quiera. Con ese pensamiento en nuestra mente, nosotros es que un poco podemos aligerar la carga emocional para saber a qué se refiere cuando estamos llegando a este pasaje. Mire, Dios, hay un versículo en la Biblia que vamos a buscarlo, que se encuentra en Éxodo 21, 24. Y miren lo que dice ahí, véanlo. Éxodo 21, 24. Estos versículos es interesante que nosotros los veamos, porque si no, no podríamos comprender. Un versículo antes, hermano, del 24 sería el 23, otro más arriba. Dice, si algunos riñeren, ¿qué es reñir? Pelear. E hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere, ¿quién? El marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Deténlo ahí, hermano, vamos a analizar un poco este versículo. Si algunos riñeren, o sea, está hablando de dos personas que de pronto riñen, es decir, pelean físicamente, y en medio o cercano a donde esté ese momento de violencia, está una mujer embarazada. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y esta que dice, abortare como consecuencia de los empujones o de cosas como estas, dice, y esta abortare, pero sin haber muerto, o sea que la mujer no muera, sino que solamente se pierde el producto. Pero sin haber muerte serán penados. ¿Y quién les va a imponer la pena? El esposo de la mujer. El esposo de la mujer embarazada. Dice, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. O sea, está diciendo, si dos personas de pronto se encuentran, ellos son rivales, empiezan a pelear, y en medio de esa pelea está una mujer que está embarazada, y de pronto ella se ve afectada por la violencia que se genera por estas dos personas, y como consecuencia de eso, esa mujer aborta. Entonces va a venir el marido y les va a decir, ¿saben qué? Ustedes tienen que pagar esto y esto, y tienen que indemnizarme por esto y esto. Y los jueces que también estarán ahí dirán, es correcto lo que el marido les está pidiendo, porque ella es su mujer. Bueno, tengan esto en su mente, o sea, quien les va a cobrar la sentencia es el marido. Sigue, ahora sí. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás ¿qué? La pena aumenta, fíjense. Si no muere la mujer, solamente aborta, el marido les impone la sanción, la remuneración, el pago vitalicio por lo que acaba de suceder, y se acabó. Pero si la mujer muere, entonces pagarás ¿qué? Como dice, vida por vida. ¿Qué más? Ojo por ojo, y diente por diente, mano por mano, y pie por pie. O sea, vean, el creador del universo, el que hizo todas las cosas, así como le estipuló leyes físicos a los astros y a los planetas y a las galaxias, y le dice, así van a trabajar ustedes, así lo van a hacer, así quiero que salgan cada mañana, el sol cada mañana va a salir, la tierra dará
vuelta sobre su propio eje durante 24 horas y fielmente el sol aparecerá. Pues eso es una orden. Y el universo entero cumple las órdenes de este Dios, porque ya vimos lo que significa autoridad, derecho legítimo y legal que se ejerce sobre algo o alguien que es de nuestra propiedad. Y todo el universo fue creado por este Dios. Nosotros sabemos que eso es verdad. Entonces, si el universo se rige por leyes físicas, bueno, también la sociedad humana y aún el pueblo de Dios se rige también por leyes espirituales. Y en el caso aquí, para que pudiéramos comprender ese pasaje de por qué Dios le está diciendo en este caso al rey Saúl, que es el primer rey de Israel, quiero que vayas y que le hagas guerra a Amalec y que destruyas todo lo que él tiene. La pregunta entonces, si aquí dice ojo por ojo y diente por diente, mano por mano y pie por pie, ¿qué es lo que había hecho Amalec para que Dios le dijera a su primer rey, ve y destrúyelo? Bueno, quiero decirles que esto es algo muy interesante porque la Biblia nos dice que este Amalec había hecho algo terrible, hermanos, algo terrible. Él había desafiado a Israel. Fíjense, cuando Israel salía de Egipto, ¿cómo creen ustedes que salieron esas personas? 430 años habían sido esclavos. De pronto llega Moisés y les dice, Dios los va a libertar por mi mano, y nosotros nos vamos a ir de este territorio. Y Dios nos va a meter en una tierra que fluye leche y miel. Y ahora todas las familias van a sembrar su propia tierra y van a comer sus propias legumbres y van a comer sus propias provisiones y van a tener sus propias casas y van a ser dueños de su vida. ¿Cómo creen que se sintieron? Extraordinariamente felices. Bien felices. Imaginen 430 años, ¿cuántas generaciones? Vamos a suponer que fueran de 80 años. Como dice la Biblia, 70 y 80 los más robustos. 8 por 5. 8 por 5, 40. 8 generaciones siendo esclavos y 5. Sí, porque es de 80. 5 generaciones siendo esclavos y la sexta, pues parte fue en esclavitud y parte en libertad. Pero yo pregunto a ustedes, físicamente, o sea, el saber que van a ser libres, pues ¿a quién no le gusta la idea? ¿A quién no? Si a ti te dijeran, ¿sabes qué? Moisés está haciendo campaña, dice que nos va a liberar. ¿Usted cómo se sentiría? Pues lo apoyamos, ¿no? Y pues lo que resuelva y lo que diga, pues nosotros vamos para adelante. Sí, por supuesto que sí, vamos a hacerlo. Y Dios los saca. Bueno, físicamente ya se sienten libres, pero ahora preguntémonos emocionalmente cómo están. Porque dejaron su historia atrás. ¿Sí se da usted cuenta? Muchos de sus parientes y familiares estaban sepultados en los cementerios de Egipto. ¿Cómo iban emocionalmente? Usted piense, con sentido común. Híjole, mi abuelo, mi tatarabuelo, se quedaron ahí. Pero bueno, vamos a la libertad. Ahora vamos a tener nuestra propia casa, vamos a sembrar, vamos a construir nuestras casas. Somos libres, tenemos derecho a que nuestros hijos sean libres, a que ellos vivan, a que ellos tengan un futuro mejor, a que el látigo ya no caiga sobre sus espaldas. Son libres, un futuro mejor. Y si les preguntara, ¿se quieren quedar o se van con nosotros? No, pues dice la Biblia que salieron todos. Y no solamente los judíos, sino que mucho pueblo de Egipto, al ver la grandeza del Dios de los hebreos, también salieron con ellos. Por eso, y subió mucho pueblo. Ahora, el pueblo no salió pobre. Dice que cuando los egipcios dijeron, váyanse, porque había pasado la muerte de los primogénitos, estaban temerosos de ese Dios de los hebreos. Dice, y ustedes todo lo que le pidan se los van a dar. Así que ellos le dijeron a sus amos, que antes eran sus amos, denos todo. A ver, nosotros, las joyas, señora, lo que usted tiene, écheme para acá las joyas. Todo lo que sea de oro nos lo vamos a llevar. Todo, a ver, abra la caja fuerte y venga, todo. Me lo voy a llevar. Y como estaban temerosos,
No, pues llévatelo, pero váyanse, por favor, ya váyanse. Miren, ya hicieron de esto un caos. Han destruido nuestra civilización. Váyanse, que su Dios los acompañe. Ni siquiera para maldecirlos, porque ya habían visto qué poder tenía el Dios que se había empoderado sobre todos los dioses de Egipto y los dejan ir. Pero eso es en la parte física, pero en la parte emocional, ¿cómo iban? Pues toda mi historia, todos mis recuerdos. Si tan solo nosotros, bueno, por lo menos yo creo que tú también. ¿A poco no añoras tu tierra? ¿Sí o no? Sí. Y te acuerdas, híjole, yo en la mañana estaba diciendo, hijo, si estuviera en mi pueblo, ahorita salía yo, buscaba un champurrado, unos tamales, y no, hombre, y me iba yo a desayunar bien rico, pero aquí, ¿cuáles tamales? ¿Cuáles atoles? No hay nada, nada. Y uno añora, uno añora, ¿verdad? Bueno, imagínense que, y solamente tenemos unos años, ellos fueron una historia. Pero ahí van, o sea, van esperanzados a que este Dios que los sacó va a tener cuidado de ellos y los va a meter a la tierra que fluye leche y miel. Pero de pronto, ahora aquí hay que calcular otros eventos para que podamos saber exactamente por qué Dios tomó la decisión de aniquilar a Amalek. ¿Cuántas personas subieron de Egipto? Salieron de Egipto. Dice la Biblia que eran como 3 millones, como 3 millones de personas salieron de la tierra de Egipto. Ahora, yo pregunto, porque esto es importante para poder entender por qué la decisión de Dios. ¿Cómo cree que irían avanzando? ¿Cómo se imagina usted? Porque en una caravana, pues unos van al frente, otros van a la mitad, y otros van hasta atrás. Ahora, imagínense, es un contingente de 3 millones de personas. 3 millones de personas. La pregunta que yo te hago a ti para que la reflexiones es, si tú fueras Moisés, ¿a quién pondrías al frente? ¿Todos los hombres? ¿A los ancianos? ¿A los hombres fuertes? A ver, piensa, si tú eres Moisés, si llevas este pueblo y lo llevas hacia la libertad, se van a enfrentar al desierto, no saben lo que viene, tienen la promesa de Dios de que Dios va con ustedes, pero vas a algo desconocido. ¿A quién pones al frente? A los hombres. A los hombres más fuertes. A los hombres. O sea, es lógico. Vamos a salir. No sabemos qué nos encontremos allá adelante. Y si hay alguna emergencia, yo necesito a los más fuertes, a los más ágiles, a los más capaces, a los que puedan reaccionar rápido. Los necesito al frente, así que convocó. ¿A quiénes dejarías atrás? Atrás. A ver, atrás, pastor. Hasta atrás. ¿A quiénes pondrías en medio? O sea, tú eres acuérdate que Moisés era el estadista, era el líder. Él tiene que organizar la salida. Mujeres y niños, pastor, en medio. Y hasta atrás, ancianos. Ahora, si tienes que tener cierta lógica, si pones a los niños en medio, no van a avanzar. Y te pueden hacer te pueden hacer una separación entre los que van al frente y los que van en medio y todavía los que van hasta atrás. Bueno, la lógica de Moisés fue los más fuertes, los que siguen en fuerza y hasta atrás los más débiles, los niños, los ancianos y los enfermos. Y todos los fuertes van a ir al frente. Cualquier cosa que salga, ellos van a responder, porque son los más fuertes, los más capaces. Pero ahora imagina la distancia que había entre la parte de la retaguardia y el frente. Si ya estamos hablando de un contingente de 3 millones de personas, 3 millones de personas. ¿Qué distancia habría entre la retaguardia y el frente? ¿Y qué tan grueso sería la línea, es decir, lo grueso de lo que era la procesión?
¿qué tan grueso sería? O sea, ¿qué tan ancho sería y qué tan largo sería? ¿Qué crees tú que sería? ¿Más de ancho o de largo? De largo, por supuesto. Porque van caminando y son más los que, porque se estira la línea, y de ancho pues no puede ser tan ancho. De largo sí. Por los caminos, exactamente, por las formas del camino. Entonces, conforme quepan, ¿verdad?, qué tan ancho sea el camino. Pero sí hay una gran distancia entre los que van al frente y los que van hasta atrás. Ahora yo quiero que tú por lo menos pienses un minuto. ¿Qué distancia habría entre el primer frente y la retaguardia? ¿Cuánto te imaginas? Si hacemos un cálculo así de manera conjunta, por ejemplo en una fila, algo así lineal, ¿cuántas personas calculas tú que irían así en la misma línea, más o menos, para suponer el ancho? Más 50. ¿100? Sí, el camino no puede estar muy ancho. Muy ancho. 100, ponle 100. 100. Y en 100 metros, ¿cuántas personas, una distancia entre uno y otro, cuántas personas podrían ser? 10,000, de 100%, 10,000. Échale. O sea, a lo que yo voy es que la distancia entre el primer contingente y la retaguardia debe haber sido mucha, muy larga. Muchos dicen que podrían haber sido kilómetros. Y no 10, ni 15, ni 20 kilómetros, quizás más. Son 3 millones de personas. Te lo voy a dejar de tarea para que tú más o menos hagas un cálculo. ¿Cómo te imaginas? Es más, pregúntaselo a la IA, a ver qué cálculo te da. Pero seguramente había una distancia muy larga. Ahora, fíjate lo que sucede. Cuando de pronto ellos van caminando, les sale un enemigo que ellos no sabían que era su enemigo. Ellos se enteraron de que este pueblo salió de Egipto, que todos ellos eran esclavos, que sabían labrar la tierra, o sea que eran hombres de trabajo. ¿Israel era un pueblo de guerra en ese momento? No. Tenían fuerza porque eran un pueblo grande, pero no sabían pelear. Eran de trabajo, un asadón, una pala, un pico, y lo sabían mover bien, pero no sabían utilizar una espada o una lanza o un escudo. No estaban versados en los asuntos de la guerra. Pero aún así, fíjate, dice la Biblia que mientras ellos iban avanzando, les salió un enemigo. Y ese enemigo era el rey de Amalek. Y dice que cuando yo supongo que lo miraron de lejos, vieron el contingente cómo iba, se acercaron. Y fíjate, esto es muy importante porque esta figura, lo que vamos a ver aquí, es la figura de la iglesia y de las familias de la iglesia. La familia es una figura de las familias de la iglesia. Así que cuando ese contingente va, ellos van hacia la libertad, ellos van bajo una promesa y de pronto aparece un adversario. Y quiero decirte que este adversario sí es de guerra. Sí es de guerra, van preparados, dicen, bueno, aquí van, todos estos pueden ser nuestros esclavos. Todos estos nosotros nos los podemos llevar. Y ahora eran esclavos de Egipto, ahora pueden ser nuestros esclavos. Si logramos derrotarlos, logramos derribar sus fuerzas, nos los llevamos cautivos. Y no solamente nos vamos a llevar cautivos a todos estos, sino todo lo que llevan. Así que si nosotros logramos detenerlo y hacernos de este pueblo, ¿cómo nos va a ir? Hombre, nos va a ir muy bien. Pero entonces Amalek, que era el rey de ese pueblo, dice, vamos a estudiarlos. Y los comienzan a observar y se dan cuenta, el primero que se encontraron es que al frente van los hombres de guerra. Entonces, si tú eres un hombre o un ser o una persona que va a atacar a otro, pues ves sus posibilidades, estudias
¿Cómo puedes hacer las cosas? Y se dieron cuenta que Moisés había puesto al frente a los hombres de guerra o que podían pelear, y hasta atrás iban los niños, las mujeres, los ancianos y los débiles y los ganados también. Ahora dice la Biblia que Amalek rodeó el campamento. Los estuvieron estudiando, dijeron no, por esta parte al frente, no, definitivamente no, porque sería una confrontación y quién sabe, son demasiados si pudiéramos con ellos. Entonces los rodearon y se van dando cuenta que en la parte de atrás realmente no había personas que pudieran defenderlos. ¿Y sabes qué hicieron? Dice la Biblia que Amalek llegó con esos hombres sanguinarios y llegó por la retaguardia donde estaban los niños, las mujeres, los ancianos, los enfermos y el ganado, y con sus espadas. Imagínate la atrocidad, imagínate lo vil, lo calculador, lo traicionero que puede ser ese adversario, que le da vuelta, ve que al frente no puede, lo rodea y dice, por aquí vamos a entrar por la retaguardia. Y cuando llegan, imagínense hombres viles de guerra, hordas completamente casi salvajes que quieren apoderarse de lo que tú tienes y sin misericordia. Y vamos a ver más adelante que fue sin misericordia. Se acercaron al pueblo por detrás y sacaron sus espadas y les volaban la cabeza a los niñitos, a las señoras, a los ancianos, y comenzaron a hacer un destrozo tan vil, tan miserable, tan terrible. Ahora la pregunta, escucha, por eso es importante que yo te decía que reflexionaras entre la distancia del contingente que va al frente y los que van atrás. ¿Cuánta distancia habría? Y dijimos que kilómetros. 15 y 30, pastor. 15 y 30 kilómetros. Échale. ¿Como de aquí a dónde? A Surrey. Imagínate, los primeros, los que pueden defendernos están en Surrey. Y nosotros estamos aquí y tenemos una emergencia. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que comenzó Amalek a desbaratarles la retaguardia, sin misericordia, sin compasión, y comenzó con sus espadas a volar cabezas? Y no eran unos, era un ejército. Y llegaron por la parte de atrás y comenzaron a matar a las personas. La pregunta ahora que sigue y que nos surge es, ¿en qué momento Moisés y los que van al frente, en qué momento se dan cuenta lo que está pasando atrás? No, pues de aquí a que pasaron la voz hasta adelante. ¿Se imagina usted los estragos tan terribles? Al grado que Dios, fíjese, y no es que hayan tomado a Dios por sorpresa, eso nunca va a suceder. Pero aquí muchas cosas, fíjense, muchas cosas Dios las deja bajo nuestra jurisdicción. Aunque Él es nuestro guía, aunque Él es nuestro Salvador, pero hay muchas cosas que Él pone bajo nuestra jurisdicción para que nosotros utilicemos la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios. ¿Sabes que antes de este acontecimiento Israel se había quejado muy fuerte porque le habían dicho, bueno, no tenemos agua, para eso nos sacaste, para que muriéramos nosotros y nuestros hijos aquí en el desierto, Moisés? Y dice la Biblia que inclusive se enojaron tanto contra Moisés cuando vieron que no tenían agua, que inclusive pensaron agarrar piedras con el deseo de apedrearlo. ¿Para qué nos sacaste? Estábamos nosotros bien en Egipto, comíamos bien, teníamos ajo, cebolla, las ollas de carne. Estaban exagerándole. Porque si hubiera sido así, aquí salían. Sin embargo, la Biblia dice que era tanto el yugo de Faraón sobre ellos que empezaron a clamar, Dios. Y Jehová se acordó de las promesas hechas a Abraham. Y entonces dijo, los voy a sacar. O sea, Dios miró su necesidad y los sacó. Pero ahora le deja cierta administración al hombre. Y en este caso a Moisés. Eso nos sucede a muchos cristianos, vean, desde el momento en que empieza la batalla en la parte de atrás y Moisés va acá al frente,
La verdad no sabemos cuánto tiempo. Sería otro interesante cuánto tiempo se retardaría una persona o un mensajero entre ir desde la parte de atrás hasta la parte de enfrente para que pudieran hacerle llegar la voz a Moisés de que los estaban atacando. Ahora, ¿cómo crees que reaccionó el pueblo cuando empezaron la matazón? ¿Cómo reaccionó? Con gritos. Comenzaron a espantarse, a gritar, porque viene la muerte. Los que van junto a ti, de pronto ves que llegan caballos y vienen recio y van volando cabezas. La gente empezó a gritar, a llorar. O sea, es una escena terrible. Ellos comenzaron a gritar, las mamás por sus hijos. Empezaron a gritar, se empezó a subir el clamor. Y conforme pasaba el tiempo, el clamor avanzaba y avanzaba y avanzaba hasta que el clamor llegó a oídos de los que iban al frente. Pero en lo que ellos se organizaban para poder defender, hubo una masacre terrible. Quizás la más grande masacre que Israel haya tenido en su historia desde que quiso ser nación. Terrible. ¿Y sabes quién fue este hombre? Amalek. ¿Y qué había en el corazón de ese Dios que había creado todas las cosas? Si en el caso de esa mujer que dice que si dos peleaban y había consecuencias de una mujer que estuviera embarazada y esa mujer embarazada perdiera a su hijo, que dice, ¿quién les iba a cobrar? El esposo. Ahora fíjense, la iglesia e Israel siempre han sido figuras como de la novia o de la esposa de Dios. ¿Quién tenía el derecho de exigir que se reparara el daño en el caso de esta situación? Dios, el esposo. Él tenía todo el derecho de decir, ¿qué dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Lo que tú le hiciste a este pueblo, que era mi pueblo, ahora mi pueblo te lo va a hacer a ti y aunque parezca fuerte eso, porque eso fue lo que ellos hicieron a los niños, a los de pecho, lo hicieron de manera violenta. Y la ley de Dios decía ojo por ojo y diente por diente, aunque en ese momento todavía no tenían la ley. Sin embargo, la ley no existe como que Dios dice, bueno, ¿qué les pondré como mandamientos? A ver, no. La ley de Dios es eterna y es perfecta. La ley de Dios es eterna y es perfecta. Así que Él dice ojo por ojo y diente por diente. Y si alguien agredió a una esposa, quien les va a poner la cuota de lo que tienen que pagar es el esposo. Así que si tú le sacaste un ojo a su esposa, ahora te tiene que sacar el ojo a ti en respuesta a lo que tú hiciste primero. ¿Por qué? Porque aunque este Dios es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Entonces, cuando surge el primer rey de Israel, Dios le dice, quiero que vayas y que hagas esto que te estoy ordenando. Vamos a Éxodo 17, 14 al 16. ¿Cómo dice ahí? Y Jehová dijo a Moisés, escribe Un poco antes, hermano. Más. Ahí está. y las manos de Moisés. Una más. Fíjense, cuando comenzó la guerra y que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ¿qué creen que hizo Moisés? Se subió al monte junto con dos de sus colaboradores y vean, y le dijo a Josué, organízate al pueblo y que comience la defensa de nuestro pueblo. Y mientras ustedes están peleando allá, yo voy a subir a la cumbre del monte y voy a clamar a Dios para que nos ayude. Y Josué comienza a organizar para que puedan defender al pueblo. Y vean lo que sucede. Cuando Israel comienza a defenderse, Moisés empieza a levantar las manos y comienza a clamar a Dios. Y Dios le da fuerza y capacidad a los guerreros de Israel, de tal manera que comienzan a vencer a Amalek. En esa misma batalla, comienzan a vencer a Amalek. Sin embargo, Moisés se cansaba de estar así con los brazos, y cuando los bajaba, que se cansaba, entonces Amalek prevalecía.
como que tomaba más fuerzas, como si el infierno les diera fuerzas y arreciaba la batalla y se dieron cuenta. Entonces los dos que subieron con Moisés, le sostuvieron las manos y lo sentaron en una piedra y uno de un lado y otro de otro, y cada uno le levantaba las manos. Ahora, esto representa, fíjese, Israel representa a nuestras familias y Amalek representa al diablo. No sé, por eso yo les decía que al principio que las familias que más sufren en este mundo son las familias de los cristianos. Porque tú y yo aprendimos a pelear las batallas de Dios en nuestra propia vida. Pero muchas personas que son de nuestra familia, ellos no saben pelear. Y como consecuencia de que no saben pelear, no saben la capacidad que tiene Satanás para destruir, a veces son presas fáciles de nuestro adversario. Y nuestro adversario es cruel. Nuestro adversario con el cual nosotros estamos luchando no es un ser que tenga misericordia, es un ser terrible. Vean lo que dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué dice? Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Sigue, hermano, hacia abajo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur, que eran los dos que habían subido con él, sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. O sea, imagínense cuánto tiempo para estar así. Pero vean el poder de la oración. Mientras Moisés alzaba las manos, ¿qué pasaba? El pueblo iba ganando. Venía la defensa. Pero si Moisés bajaba las manos, entonces el pueblo contrario, el infierno les daba fuerza y seguían matando. Ahora, vean lo que sucede después. Vamos a Deuteronomio 25 y vamos a ver del verso 17 al 19. ¿Cómo fue esto? ¿Qué le dice Dios a su pueblo cuando terminó toda esa guerra? ¿Qué le dijo? Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué pasó? De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató ¿qué? De todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. O sea, Dios miró, era la niña de sus ojos, las estaba sacando de la esclavitud para que este ser maligno llegara y comenzara a destruir familias completas. Yo no sé tú qué sientas, pero imagínate una situación violenta en tu familia. Imagínate, por ejemplo, que estás en tu casa y estás durmiendo muy tranquilo y de pronto llegan unas personas que quieren robar. Y tú estás durmiendo tranquilo. Tus hijos están en sus habitaciones y de pronto empiezas a escuchar gritos de tus hijos o de tus hijas. ¿Tú qué harías? Sí, pues a defenderlos. Dices, ay, lo están matando. ¿Te vuelves a acostar? No, yo creo que lo primero es el sobresalto, la aceleración del corazón. ¿Qué está pasando, no? Y aunque no sepas qué es lo que está pasando, pues te levantas como un rayo y dices, ¿qué está pasando? O sea, estás escuchando los gritos de tus hijos, de tu esposa, o bueno, a lo mejor tu esposa está contigo, pero de tus hijos, cada quien en su habitación, y escuchas el grito de tu hija y luego el grito de tu hijo. ¿Qué haces? Pues sales disparado y de pronto te encuentras y hay actos de violencia muy fuertes que tú los comienzas a mirar. La pregunta es, ¿qué haces? Pues defenderlos. Tratar de, pues no
¿calculas que te pueden matar y te da miedo? ¿Qué haces? Pues como decimos en el mundo, ¿no? A como nos toque. Es un acto desesperado de supervivencia. Ahora es tu sangre, son tus hijos. No, ni siquiera son tus amigos. A lo mejor si fueran tus amigos, a lo mejor la pensarías, híjole, ¿por qué se metió en esa bronca? No, híjole. Y aún así, sentirías feo. Y son tus amigos. Pero ellos no son tus amigos, son tus hijos. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Te daría temor enfrentarlos? No. ¿Por qué no te da temor? Porque, es parte de mí. Y yo no voy a permitir que alguien simplemente llegue y quiera matarlos. O sea, no. Si nos van a matar, pues nos morimos. Aquí nos vamos a morir. Yo voy a responder. Y no importa quién sea, si es más alto. A lo mejor te dices, ay, es que está bien grandote. No lo piensas. Ay, trae unas bototas. Miren, no lo piensas. Si voy a morir, me voy a morir en la raya. Pero a mis hijos no los tocas. Porque primero vas a pasar por encima de mí y después vas a pasar por mis hijos. Si es que alcanza a librarla conmigo. Pero si nos vamos a ver, nos vamos a morir. Fíjense, yo tengo un cuñado que fue mi primer cuñado. Yo tengo 6 hermanas. Y sinceramente, él era un hombre delgadito, así flaquito, muy modosito. Sinceramente, yo había vivido en la calle ya muchos años. Y yo decía, híjole, en un pleito mi cuñado no la arma. No. ¿Cómo va a defender a mi hermana? Y siempre pensaba, no sé por qué pensaba yo en eso. Y un día salimos a una plaza, a una feria. Y mi cuñado, pues ya se había casado con mi hermana. Y allá iban. Y yo iba como un poco retirado de ellos. Pero pues, como no van juntos, ¿no? Con la familia, hay unos atrás, otros adelante. De pronto que veo que un tipo en ese lugar corre y le toca, con todo respeto hacia el lugar y a toda, las pompis a mi hermana. Yo dije, yo lo vi de lejos. Y yo me indigné, dije, no, ahorita este tipo las va a pagar, ¿no? Porque yo dije, pobre de mi cuñado, no va a hacer nada. Y así como está todo flaquito, no, miren, de verdad me sorprendí. El tipo estaba grandote, pero mi cuñado reaccionó. ¡Wow! Como un gato de esos, vi un flaquito, se volvió y ¡wow! Que empieza la pelea. Me sorprendí. Dije, lo que hace el amor. Lo que hace el amor, ¿verdad? Porque es el amor por lo que tienes, por lo que tú aprecias. Pues mira esta situación tan terrible. Yo sé que todos nosotros amamos a nuestros hijos, que es un amor que Dios nos ha hecho, que nazca en nosotros. Cuando no éramos padres, no sabíamos, no conocíamos esta clase de amor. Pero ahora que somos padres y madres en algunos casos de las hermanas, ¿cuánto amor se puede sentir por un ser que tú sabes que nació de ti? Es un amor fuerte. Los griegos le llaman el amor estorge, amor entre padres e hijos, porque los griegos clasifican el amor de 4 formas: eros, filos, ágape y estorge. Y la clase de amor que hay entre padres e hijos, el estorge. Un amor de sacrificio. Nosotros damos la vida por nuestros hijos. Y así debe ser, no es malo. Así debe de ser. El hombre y la mujer que Dios les permite tener la capacidad de ser padres, así debe de ser. Es un amor que nace de Dios. Y así como, imagínense, si nosotros amamos a los que salen de nosotros, ¿qué sentirá Dios por nosotros? Y sin embargo, aquí vemos una situación grotesca. Están agrediendo a su pueblo. Y así a veces nos sucede a nosotros los cristianos, porque si somos honestos, por ejemplo, ahorita en estas circunstancias que nosotros tenemos, no sabemos cómo están nuestros hijos.
No sabemos qué influencias psicológicas están recibiendo. No sabemos qué información les están metiendo en su corazón y en su mente. No lo sabemos. Y tampoco podemos garantizar que sea bueno lo que ellos están escuchando, viendo o sintiendo. No lo sabemos. En el caso nuestro es una situación desesperante. Porque imagínate que de pronto tú recibieras una noticia que algo le está pasando a tu familia y estás lejos. Wow, que Dios nos libre, que Dios nos ayude, porque no sabríamos qué hacer, nos desesperaríamos. Correríamos quizás delante de la presencia del Rey, así como Moisés. Dios, nos están acabando, Dios. Ahora, ¿de qué manera Satanás ataca? Chamaquitos con drogas, chamaquitas violadas, chamaquitas que son llevadas a la prostitución por engaños, chamaquitos que los sumergen en las drogas, les empiezan a dar en las escuelas. Y nosotros como cristianos a veces estamos tan separados emocionalmente de ellos. Porque sobre todo cuando nuestros hijos entran a la adolescencia, pareciera que emocionalmente no quieren tener nada de relación con sus padres, porque están buscando su propia identidad. Ellos quieren ser reconocidos como individuos que son capaces, pero a veces en esa adolescencia se dice adolescencia porque se adolece. ¿Qué significa adolecer? Que no se tiene el conocimiento necesario para enfrentar las situaciones de la vida. O sea, adolece, carentes de experiencia, carentes de un sentido común que dan los años, la experiencia. Nosotros si vemos una situación y no nos parece buena, nos apartamos, pero nuestros hijos son inocentes. Nuestros hijos no tienen experiencia en la vida. Son fáciles de llevar. Satanás tiene un campo fértil en sus mentes. Pueden ser llevados. Imagínate que de pronto dicen: tu chamaquita está embarazada, tu chamaco cayó en drogas. O sea, terribles cosas pueden suceder. Y muchas veces no solamente le sucede a los que no son cristianos, aún a los cristianos. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que la voz del llanto en la retaguardia del campamento solamente surge cuando el daño ya está hecho. No hay llanto mientras no haya acciones. Pero cuando ya el llanto surge es porque ya el enemigo ya entró por detrás. El enemigo ya está haciendo estragos. El enemigo ya está hiriendo. El enemigo ya está matando. Entonces se levanta el clamor. Y quizás en ese momento nosotros como padres volteamos a nuestras familias, volteamos a ver a nuestros hijos y nos enteramos de cosas que nunca pensamos que fueran a suceder con nuestros hijos. Y hay dolor y hay llanto. Y quisiéramos poder intervenir. Yo no sé si usted en algún momento de algo que haya sucedido con sus hijos digo: oh, quisiera mejor ser yo y no él o ella, porque yo tengo capacidad, yo soy fuerte, considero que soy fuerte, pero mi hija o mi hijo. Y Satanás destruye. Dice la Biblia, fíjate, la misma estrategia que usa Satanás con nosotros los cristianos es la misma situación que Satanás utilizó con el pueblo de Israel. 1 Pedro capítulo 5 verso 7. A ver si te suena familiar esto con lo que estamos viendo. 1 Pedro 5, 7. Escucha esto es terrible. Un versículo antes que dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. ¿Qué más? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sigue. Sed sobrios. ¿Qué más? Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿qué dice? Anda alrededor. En otras palabras, lo que hizo Amalek, está buscando la parte más frágil, a donde pueda pegarte, a donde te haga llorar,
a donde te pueda afectar más. Y la parte más vulnerable de nosotros son nuestros hijos. Y a veces solamente nos enteramos hasta que ya hay llanto. Ya le sucedió algo. Ya pasó algo. Y a veces, y con mucha tristeza lo digo, es irreparable. Es irreparable. La pregunta es, frente a estas situaciones, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué hizo Moisés en cuanto vio la tragedia? Clamar a Dios. Y levantó sus manos. O sea, nuestras familias, nuestros hijos, nunca deben salir de nuestras oraciones. Porque cuando nosotros como sacerdotes de Dios, como padres, que somos sacerdotes, ¿qué es un sacerdote? Por definición, un sacerdote es uno que pide para otro o por otro. No es alguien que pide por sí mismo. Un sacerdote es uno que está pidiendo o intercediendo a favor de otro. Y nosotros, Dios nos ha puesto en nuestro papel como padres, pero también como sacerdotes de nuestra casa. Y todas las veces ahora como hijos de Dios nosotros podemos levantar nuestras manos, y la respuesta es que cuando nosotros levantamos nuestras manos delante de ese trono de Dios y comenzamos a decirle Señor por nombre, comenzamos a mencionar a nuestros hijos, y te acuerdas en tus oraciones de tus hijos por Paco, Señor, por Juanito, por Lucía, por Brenda, y mencionas a tus hijos y comienzas a cubrirlos con la sangre de Cristo, la oración es poderosa. No estamos físicamente con ellos, pero Satanás sí puede viajar y sabe que si nos pega a nuestros hijos nos va a doler. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar una campaña espiritual para que nuestros hijos sean salvos, para que Dios les abra sus ojos, para que Dios les permita que ellos puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. Que no sean presas fáciles de este enemigo que ya vemos, nos damos cuenta, dice que anda alrededor, está buscando, cuando él da la vuelta, él está buscando cuál es la parte más frágil para pegarte a ti. Ahora, hay algo terrible con los hijos de Dios. Terrible cuando no entendemos la importancia de nuestras familias. Oseas capítulo 4 verso 6 nos hace ver algo muy interesante, y esto es interesante pero es triste también. Dice mi pueblo, ¿qué dice? Fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de dónde? De sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Ahora analicemos este versículo. Dice mi pueblo fue destruido. Vean, no es un pueblo que no conozca a Dios. Él está diciendo mi pueblo. Y la pregunta sería, ¿por qué se destruyó? ¿Le faltó poder a Dios? ¿No se dio cuenta Dios, como en el caso de Israel? ¿No se dio cuenta si Él es el Dios omnisciente? ¿No se dio cuenta que Amalek estaba rodeando? ¿Qué le faltó al pueblo? Comunión con Dios. Comunión con Dios. Le faltó al pueblo comunión con Dios. Si ellos hubiesen estado en el lugar secreto, Dios se los hubiese comunicado. ¡Hey, Moisés, alerta! Te van a llegar por detrás. Hubiesen cambiado la estrategia. Bueno, Dios nos está alertando a ti y a mí. A través de esto nos está alertando a ti y a mí. Alerta. Miremos hacia atrás, miremos la retaguardia. Nuestros hijos no conocen a Dios quizás como nosotros conocemos. Nosotros sí sabemos pelear. Nosotros sí podemos enfrentar al adversario. Nuestros hijos quizás no. ¿Qué tenemos que hacer? Intercesión. Y eso es un sacerdote. Pero ahora mira aquí. Dice, este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero le faltó conocimiento no porque no tuviera acceso al conocimiento, sino porque lo desechó. ¿Qué creen ustedes que significa desechar? Lo desechó. Se lo ofrecieron y dijo no.
Oye, mira, es que no. Así estoy bien. ¿Qué pasa cuando alguien desecha el conocimiento? Vean, hay consecuencias. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué dice? Te desecharé del sacerdocio. Yo te echaré, o sea, te quitaré el sacerdocio. Ahora, ¿qué significaría que Dios les quita a esos hombres el sacerdocio? Pues ya no van a poder pedir por otras personas. No tienen la capacidad de... Ahora miren, si no tuviéramos la capacidad de orar por nuestros vecinos, bueno, va a haber consecuencias, pero se va a reflejar en mis vecinos. Oh, no tengo tiempo para pedir por la ciudad. Se va a ver en dónde, en la ciudad. Pero si digo no tengo tiempo para orar por mi familia, se va a ver en mi familia. O sea, esto quiere decir que Dios nos va a quitar, Él nos va a quitar la sensibilidad para que nosotros podamos percibir lo que está pasando con nuestros hijos. Recuerdo a una jovencita que en Estados Unidos tenía creo que 13 años. Y le dice, papá, fíjate que un chico me invitó a salir. El papá dijo, oh, pues, si quieres, ve. Sí, papá, sí. Y entonces, pues ella quería que su papá la aconsejara. Por eso dijo, papá, es que fíjate que un chico me está invitando a salir. Ah, pues si quieres, ve. Sí. Y la chica, pues, dijo, bueno, papá me está diciendo que sí. Fue y se arregló. Y cuando el chamaquito llegó, porque era más grande que ella, paró su coche y empezó a tocar el claxon. Ella se paró y miró a su padre y le dijo, papá, no me dejes ir. Tengo miedo. Pero él no era sensible ante lo que estaba pidiendo su hija. Cuando ella le estaba diciendo eso era porque tenía necesidad de que la orientaran, de que le dijeran. Pero el padre dijo, oh, pues ve, si quieres, ve. Entonces se para en la puerta y antes de salir dice, papá, no me dejes ir. O sea, ese hombre no tenía sensibilidad. Ni siquiera estaba mirando a ver cómo era el chico con el que iba a ir su hija. Ni siquiera le estaba diciendo, oye, ¿quién es el chavo? A ver, ¿qué onda? ¿Qué intenciones trae? ¿De qué familia es? ¿Quién es su padre? Ah, vete. O sea, muchas veces eso es perder la capacidad de mirar lo que les está pasando a ellos. Y muchas veces solamente nos esperamos hasta que el daño ya está hecho. Cuando ya hay llanto, cuando el grito subió. Porque cayeron en promiscuidad sexual, porque cayeron en las drogas, porque están metidos en una banda, porque están traficando, porque lo están usando como burritos para llevar droga de aquí para allá. Y cuando nos damos cuenta, ya está el mal ya está hecho. Voz de llanto en la retaguardia del campamento. Nos sucede igual que Moisés. Nosotros buscamos a Dios, pero ¿y nuestros hijos? La pregunta sería, ¿estás haciendo algo concreto tú por tus hijos? ¿Te estás involucrando emocionalmente con ellos? ¿Hablas con ellos? ¿Te relacionas con ellos? ¿Platicas sobre sus planes y proyectos que tienen? ¿Sabes con quién están saliendo tus hijos? ¿Estás enterado de lo que están haciendo? Les aseguro que ahorita tú y yo no sabemos. Y quizás en algunos casos nos va a tener que tocar llorar. Pero nosotros tenemos algo extraordinario. Tenemos a Cristo. Y esta enseñanza tendría que hacernos reflexionar sobre nuestras familias. Pero sobre todo si tenemos hijos que sean adolescentes, que sean jóvenes.
que todavía no hayan hecho sus vidas, y aún cuando ya hayan hecho sus vidas, están monitoreando cómo están viviendo. Enterarnos si están buscando de Dios o no. Y si vemos que no, comenzar a interceder por ellos. Porque si no lo hacemos, quizás cuando nos enteremos solamente sea para llorar, porque no pudimos hacer más, porque no tuvimos la capacidad para relacionarnos con ellos. Dios nos quitó, nos echó del sacerdocio. Es decir, no vas a tener capacidad ni siquiera para interceder por tu propia familia. Por eso dice, y porque desechaste el conocimiento, lo primero que te voy a quitar es el sacerdocio. Te voy a quitar la capacidad de que tú veas las necesidades de tus hijos. Y cuando nadie clame por tus hijos, entonces yo me voy a olvidar también de ellos. Que Dios nos ayude, que Dios ilumine nuestra mente, que Dios nos haga sensibles para poder tener una comunicación más fluida con ellos, pero al mismo tiempo para que todas las veces que nosotros doblemos nuestras rodillas delante de Dios, oremos por ellos. Que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios ponga ángeles, que Dios les dé sabiduría de Él, que proviene de Él, de esa sabiduría de Dios, que alcancen a conocer a Jesús como su Señor y Salvador, porque al final eso es lo más importante. Qué triste sería que alguno de nuestros hijos muriera y nosotros supiéramos que no aceptó a Cristo. Les aseguro que no nos faltarían las lágrimas para llorar, porque sabríamos que se perdió, que iría al infierno. Y nosotros tuvimos mucho tiempo para poder interceder, para poder clamar por ellos, para poder hablar abiertamente acerca de su relación con Dios. Abiertamente, ¿cómo está tu relación con Dios, hijo? ¿Cómo está tu relación con Dios, hija? ¿Qué piensas de Dios? ¿Cómo te estás relacionando con Él? No, pues fíjate que no. ¿Y qué esperas para relacionarte con Él? Persuadirlos en amor, persuadirlos con el conocimiento de Dios. Y les aseguro que nos vamos a evitar muchas tragedias. La voz de llanto en el campamento, en la retaguardia del campamento, solamente nos hace saber que tenemos un adversario y que ese adversario le está dando vueltas a nuestra familia. Ese adversario sabe que si nos pega con nuestros hijos nos va a hacer sufrir. Así que, aunque no estemos cerca de ellos, tenemos un vehículo que es extraordinario para poder expresarnos, y esa es la oración. Que no falle nuestra oración para nuestros hijos, y que el Espíritu Santo, encomendarlos a la obra del Espíritu Santo. Sálvalos, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, vuélvelos, vuelve a tocarlos, vuelve a trabajar con ellos, vuelve, Señor, a que se apasionen por ti. Y cuando nosotros tengamos buenas noticias, no, estoy yendo a la iglesia, papá, fíjate que es, gloria a Dios. Y animarlos, no dejes, hijo. Eso es lo más importante. Todas las cosas son importantes, pero eso es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Que esta sea nuestra oración y nuestra reflexión. Que la voz de llanto en el campamento, en la retaguardia del campamento, sirva como una voz de alerta, de alarma, para que nosotros estemos al pendiente, mucho más pendientes de todas nuestras familias. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios nos dé un espíritu de gracia y de revelación para poder entender que Dios nos está hablando, para que tengamos o pongamos énfasis en la salvación de los que son nuestra familia. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar por nuestras familias. Precisamente vamos a orar por ellos. Acuérdate de tus hijos en este momento. Acuérdate de tus hijas. Acuérdate de tu familia, de tus padres, por supuesto también, de tus hermanos, de todos aquellos que componen a nuestras familias, y que Dios nos ayude. Vamos a orar. Eleva tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos la honra, la gloria, la alabanza, el honor, el poder, Señor. Todo te pertenece a ti. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres el Señor, nuestro Dios, y te amamos, Padre, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Te ruego, te suplico, Señor, Dios todopoderoso, que veas a nuestras familias, Señor. Oh Dios, te pedimos por nuestros hijos.
Te pedimos por nuestras hijas, Señor. Te pedimos por nuestros nietos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te pedimos por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, por nuestros padres, Señor, sálvalos, porque todos ellos poseen un alma, Padre eterno, y si no se salvan, si no te conocen, están perdidos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, esta noche hacemos un clamor delante de tu presencia y pedimos, Señor, que tengas misericordia, que te enseñorees de nuestro adversario y que nos hagas más que vencedores en el nombre todopoderoso de Jesucristo, Señor. Encomendamos a nuestras familias, Señor, encomendamos bajo tu cuidado a nuestras familias, Padre eterno, y te pedimos que intervengas, Señor, en sus vidas, que no permitas que Satanás los destruya, en el nombre todopoderoso de Jesucristo.